Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mm, Mi nombre es Rubí y bueno, eh, en esta ocasión les quiero hablar de algo que está relacionado al último episodio, al último podcast que subí sobre las reglas o guía o reglas para tener buenas prácticas espirituales y no caer en manipulación. Ese fue el anterior, ¿cierto? Em, bueno, ese video en realidad es como un poquito de lo que aprendí sobre una horrible, sí, una horrible, espantosa, no sé, algo, o sea, no quiero, de verdad no quiero compartir cosas negativas, pero pues me he dado cuenta, ¿no? Que es inevitable, ¿cierto? Pero quiero, o sea, les voy a hablar de lo negativo, se los voy a hablar tal cual fue, tal cual lo viví, lo presencié todo, pero también quiero, pues, como dar la reflexión sobre esto, ¿no? Que eso sería la parte útil, que es más que nada la intención de esto, que sea útil. Claro que también me sirve a mí para, pues, para desahogarme, aclarar un poco más mis ideas, ¿no? Bueno, entonces voy a comenzar y pues el tema es mi experiencia con la falsa luz, y cómo se ven las personas que están perdidas en la vida, o mi experiencia con las personas que están perdidas en la vida, mmm, pero que parece que quieren seguir estando perdidas. Lo voy a desarrollar para que se vaya entendiendo, ¿no? Bueno, corría el año del 2020, me parece, que ya saben cuándo fue la pandemia y todo eso. Yo estaba, pues yo estaba tomando mis clases de la carrera de psicología por internet, ¿no? En línea. Y pues por cosas, no sé, cosas de la vida, no sé qué pasó allí. Terminé en unas prácticas, tomando unas clases que hablaban sobre, pues que tocaban mucho los temas como orientales, ¿no? Parecido al budismo, a la medicina tradicional china. Y la verdad es que eso ya me llamaba la atención desde antes, ¿ok? Bueno, en realidad no, o sea, eso no fue el azar del destino, ¿verdad? Yo tomé esas prácticas o esas clases porque quería, porque eso me llamaba la atención. Pero lo que pasó después sí, eso sí, no lo vi venir. En fin, en estas clases, que eran totalmente en línea, pues nos enseñaron a meditar, ¿no? O bueno, ya había tomado igual otras como talleres de mindfulness y así. El chiste, y me había gustado, ¿no? Estaba muy padre, igual tiene su utilidad terapéutica, entonces estaba todo muy cool, muy chido. Pero aquí era, pues les digo, o sea, estaba como más orientado hacia toda la parte espiritual, ¿no? Budista. En fin, de eso yo creo que hablaré más a fondo después, espero, supongo. Pero el chiste es que eso me empezó a gustar mucho, mucho. Y pues yo, o sea, aquí voy a revelar algunos secretos. Bueno, no, creo que ya lo he dicho antes en videos pasados, pero no sé si tan puntual. Pero bueno, aquí sí voy a ser puntual. Bueno, lo más que se pueda. El chiste es que yo tenía, o sea, una pariente cercana a mí, de que me llevaba
llevaba como el doble de mi edad. Pues sí, el parentesco era, pues era mi tía, ¿no? O es mi tía, que gracias al cielo ya no la frecuento, gracias a Dios. Em, bueno, o sea, no tengo relación con ella, la corté de tajo y me costó mucho cortarla, mucho. Bueno, el chiste es que esta persona, esta mujer, eh, pues se supone que sabía mucho de todos estos temas y de estas prácticas, ¿no? Pero yo anteriormente como que nunca le había prestado mucha atención a estas, pues sí, a lo que ella supuestamente sabía, ¿no? Así que como era pandemia y pues no podíamos salir con normalidad y así, se me hizo fácil como ir a visitarla. Y contarle, ¿no? Y preguntarle, no sé. La vida a veces es... Bueno, a veces parecen preguntas sin respuesta, ¿no? Pero pues tiene sentido porque... O sea, tiene sentido que yo me empezara a relacionar más con ella porque, como les acabo de decir, estos temas me estaban llamando mucho la atención y ella se supone que lo sabía, ¿no? Pero... pues yo al estudiar estos temas, algunos de estos temas, como que me sentía como, pues sí, como más orientada a la salud, ¿no? A comer más sano, a meditar más, a hacer más ejercicio. Y de alguna forma como que estaba más conectada conmigo misma, ¿no? Con mis emociones, como que apreciaba más la vida, la belleza de la vida, ¿no? Cosas así, no sé. Se me hacía como todo muy mágico, muy hermoso. Si ya de por sí antes esa era mi forma de ver la vida, tal vez un poco ingenua, ¿no? Pero pues creo que es una realidad al fin y al cabo. Pues allí empeoró. O sea, eso estaba a niveles, no sé, exagerados. El chiste es que yo iba como con esta onda de, pues de que todo era mágico. Bueno, no sé si sí mágico por un lado, pero todo era hermoso, ¿no? Y como que quería saber más y quería aprender más, ¿no? Y oh, sorpresa, ¿no? Que cuando empecé a hablar con ella, más bien sus ideas eran como de, pues sí, como de una locura. Es que no hay otra forma de decirlo, eran una locura, Dios santo. Como todo al revés, yo le digo un poco el mundo al revés, pero no por lo que ya sabemos de la espiritualidad, ¿no? Que como te dicen que manifiestes y así, que funciona un poco al revés, digamos. Eso no, 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 no. Eso no, olvídenlo. No me refiero a eso. Estoy hablando de, pues de cómo, no solo de cómo vivía la vida, cómo la había vivido, o sea, cómo la veía, cómo la vivía y sobre todo cómo la había vivido. Porque pues esta mujer ya era mayor, ¿no? No sé, tendría unos casi 60 años en ese tiempo. Era soltera, nunca se casó, no tuvo hijos, pero bueno. Y la verdad aquí es que yo sí me daba cuenta de cómo se autoengañaba, ¿no? O sea, como que ella misma se repetía estas cosas que ahora me estaba repitiendo a mí, pero, o sea, no, ni ella se las creía, pero eran como una forma de, pues sí, como una forma de, como tapar el sol con un dedo, como de tratar de dar una razón, una justificación, digamos, pues, a su soledad, a su amargura, tal vez. Estaba muy feo, la verdad era muy feo. Y les digo, lo peor es que yo sí, bueno, no sé si bueno, lo peor para mí, más bien. Lo peor para mí es que yo sí me daba cuenta, pero
pues no sé, como que quería ser amable. Obviamente yo también yo no era perfecta, ¿verdad? Claro que tenía mis, pues ahora le dicen mommy issues, algo así, mommy issues. No sé si lo dije bien. Y pues ella era mi tía, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces creo que por allí estuvo, no sé, eso creo que eso tuvo mucho que ver. La verdad. Espero que sean terapeutas. Que los que están oyéndome. Bueno, esa no es la intención, sorry. Así les decía. Ella se autoengañaba, ¿no? Y de las cosas como más feas o más duras o más fuertes que ella me decía de su autoengaño, es que todo estaba mal, pero bueno, voy a tratar de enumerarlas, ¿no? O de contar algunas. Una que me retorció mucho, sí, o sea, como que no sé, como esta forma retorcida de ver la realidad, ¿no? En la que ella decía que todo era neutro. Y eso para mí es basura. Completamente es basura. Porque otra vez en el mundo espiritual, la gente que vende humo, que de espiritual tienen muy poco más bien, y de locura tienen mucha, y de mentirosos más, esto lo usan para manipularte, ¿ok? Para decirte que tu enojo está mal, que si tú te enojas es porque o sea, hay algo mal contigo, no porque las otras personas estén haciendo algo indebido, ¿no? Que si tú, no sé, o estas ideas de que si algo te choca es porque te checa, güey. No, o sea, a veces puede que sí, pero no siempre es así, carajo. O sea, algo te puede indignar simplemente porque lo ves, porque eres una persona con escrúpulos, con valores, con integridad, ¿no? Con la mínima de humanidad, de ética. Por eso puedes ver algo horrible y saber que es horrible. ¿Ok? Entonces, y no funciona así, ¿ok? Yo sé que hay una parte de la espiritualidad que enseña que tipo como que el bien y el mal no existe, ¿no? Y de allí yo creo que viene esta idea de la neutralidad, ¿vale? Pero, eso es un tema como, o sea, aunque exista esta parte de la espiritualidad que lo enseña, nunca dice que debamos como quedarnos a vivir en la sombra, ¿no? Como se dice en la espiritualidad, como quedarnos a vivir en lo malo, como quedarnos a vivir en los vicios, como quedarnos a vivir en no sé, vivir una vida de crimen o de abuso o de violencia. Jamás lo dice, ¿ok? Jamás, al contrario, dice que la sombra, la oscuridad, los errores, todo lo negativo que se puedan imaginar, hasta los crímenes, lo que ustedes quieran, el dolor, está hecho para ser trascendido, ¿ok? Para aprender de ello y trascender y entender que lo bueno, o sea, que lo ideal es ir hacia la luz, ¿vale? Dicen específicamente que vivimos en un universo que tiende a la luz, o que tiende al equilibrio, que tiende a la sanación, ¿ok? O sea, como que la realización humana, el ser humano, tiende a eso, o sea, es como nuestra naturaleza, parte de nuestra naturaleza, de lo que somos, buscar progresar, ¿sí? Entonces, te dicen esto o te explican esto de que el mal no existe para que bueno, que el bien y el mal no existen, para que puedas perdonar, para que no seas tan duro contigo mismo, para que no seas tan duro con los otros, ¿ok? Porque al fin y al cabo se supone que el propósito es aprender y trascender, ¿vale? Pero jamás, jamás te justifican la violencia, jamás justifican el maltrato. O sea, un buen maestro espiritual o una buena escuela espiritual o un buen maestro del que quieran, un psicólogo, un maestro yogi, un
sacerdote, un padre, jamás te debe justificar la violencia, ¿ok? No la justifica. O sea, puedo entender los motivos que te llevan a hacer esas cosas. Claro, claro que lo puedo comprender. Pero eso no quiere decir que te los voy a tolerar, ¿ok? O que te los voy a... Pues sí, que voy a ser permisivo contigo. O que me voy a hacer el loco y te voy a decir, ay, sí, sí, pobrecito, es que sufriste mucho, por eso tú también puedes ir y hacer sufrir a los demás. A los que no te deben, ni la temen, ve y hazles daño. No, jamás, ¿vale? Entonces, estas ideas ella las tenía muy metidas en la cabeza, ¿ok? O sea, ella me decía, eh, ella me decía que, pues eso, o sea, que estaba mal que alguien quisiera ver en, o sea, como estos movimientos, ¿no? De no a la violencia, de no al abuso, ¿no? Como estar en contra del, no sé, todo el tipo de violencia que se les ocurra, la más horrible, que eso estaba mal. Porque si así era porque Dios así lo quería y lo tenías que dejar ser. Ay, o sea, perdón por eso, perdón por mi voz, pero es que era la paranoia. ¿Se dan cuenta? O sea, era... Sí, o sea, la perdición completamente. Estas ideas eran la perdición. ¿Qué más decía? Pues sí, o sea, defendía, o sea, como les digo, defendía todo esto. Y por ejemplo, pues yo que era una joven psicóloga llena de vida, bueno, que estaba a punto de acabar la carrera y todo eso, pues obvio que yo estaba súper en contra de estas ideas, ¿no? Yo le decía, ¿qué rayos tiene que ver eso con espíritu, no? O sea, a mí no sé, mi corazón, mi interior, no sé, llámenle como quieran, mi instinto me dice, no, no debes hacerle daño a nadie, ni a los animalitos, a nadie, o sea, no debes hacerle daño mientras más indefenso es alguien, más pequeño, menos derecho tienes a hacerle daño, pero igual no tienes derecho a hacerle daño a nadie y nadie tiene derecho a hacerte daño a ti. ¿Cierto? O sea, estas eran pues mis convicciones, son mis convicciones. Y ella estaba completamente en contra de todo esto. Y como les digo, pues yo a pesar de que me daba cuenta de esto, o de que lo sentía, o sea, de que me asustaba, me aterrorizaba en realidad, porque era una persona que defendía los horrores, que defendía las atrocidades y decía, o sea, las defendía en nombre de Dios, ¿no? Aparentemente. Y bueno, yo trataba de alegar, ¿no? Como de, pues si Dios quiere eso, pues Dios también quiere que luchemos contra las violencias, ¿no? Contra las violencias. Dios también quiere que las mujeres dejen de, de someterse, dejen de aceptar malos tratos, ¿no? Pues sí, o sea, si existe es porque Dios lo quiere, ¿no? Esto también existe, entonces, pues déjalo ser, ¿cierto? Hay que dejarlo ser. O sea, esa es la lógica, ¿no? Y pues obviamente nunca la hice cambiar de opinión, ¿verdad? Pero solo veía su cara como de... Como, ¿saben cómo? Como si se sintiera atrapada. Ajá, como si se sintiera descubierta, ¿no? Y también como de... Como que decía algo de no, no, o sea, no te voy a... O sea, si tú dices esto que es la verdad, que es la realidad, como que a mí me haces... O sea, me haces darme cuenta, ¿no? Que vivo en un engaño. Y no quiero descubrir eso. ¿Saben? O sea, esas eran sus... Pues sí, o sea, como lo que me transmitía. ¿Qué más les puedo contar? Ahora, yo no estoy diciendo que, que otra vez, ¿no? Que yo haya sido... Bueno, es que yo estaba en un mal momento de mi vida. Ok, allí empezaban mis problemas también. Antes, o sea, incluso antes de ella, ¿no?
Solo, solo vino a agregarle más. Bueno, el chiste es que ella seguía en estas como, pues sí, nadie la sacaba, ¿no? O bueno, no cambiaba de parecer, obviamente. Ah, sí, y como les digo, yo estaba o sea, en ese momento como, no sé, creo que fue muy decisivo, o fue muy decisivo en mi vida en realidad, en el que pues yo vivía violencia en mi casa, ¿no? Por parte de todos, y violencia psicológica, obviamente, violencia física. La verdad es que en ese tiempo yo ya lo sentía, ya me había dado cuenta, ¿verdad? Que o sea, yo en realidad corría peligro, corría, o sea, mi vida, mi bienestar físico, o dejen el psicológico, mi bienestar físico corría peligro. Que bueno, si tu bienestar emocional, psicológico está en riesgo, pues inevitablemente tu bienestar físico, o sea, tu salud física va a acabar estando en riesgo, ¿verdad? O también lo estás poniendo en riesgo. En fin, yo vivía violencia, mi casa era una locura, gracias a mi hermosa familia. Y la verdad es que no, o sea, yo he tenido que trabajar mucho esto y no, o sea, no es que me quiera poner en un papel de víctima, más bien es que ellos me pusieron en ese papel. Y salir mucho de eso vaya, sí, me ha costado, me costó trabajo, ¿ok? Pero bueno, ese es otro tema. En fin. Así, yo al mismo tiempo, o bueno, yo al ir con ella como que quería buscar ayuda, ¿no? Porque otra vez yo como que no, pues yo no me había percatado de todo este trasfondo que ella tenía, o sea, de su mentalidad, de sus creencias. O sea, sí sabía que era, pues era una persona mayor y que tendría tal vez ideas como, eh, pues sí, de estas ideas anticuadas, ¿no? Vamos a decirle así. Pero no tenía idea de la magnitud, o sea, del horror más bien que de sus, pues sí, del horror de quién era ella, ¿no? Entonces yo iba y le contaba las cosas horribles que me hacían, que me decían sobre todo, ¿no? Cómo jugaban conmigo, que al final estaban jugando con mi vida, ¿no? O sea, o sea, sus jueguitos, los jueguitos que de mi mamá, sus manipulaciones, sus mentiras, todas las cosas horribles que me decía, cómo, pues sí, o sea, cómo me violentaban, me amenazaban si yo decía algo, ¿no? Si yo pedía ayuda, pues obviamente estaban poniendo en riesgo mi vida, ¿verdad? Entonces yo estaba aterrorizada y, y quería ayuda. Pues sí, para salir de allí, porque yo tenía muy claro que tenía que irme de allí, pero aparte del miedo, estaba o sea, el miedo de lo que vivía estaba la pandemia, luego yo seguí estudiando la carrera, o sea, eran muchas cosas. Yo de verdad necesitaba apoyo, creía que necesitaba apoyo, ¿no? Bueno, obviamente lo necesitaba, ¿no? Pero pues acudí a mi familia, a alguien de mi familia. Error. Error porque, bueno, yo no sabía, otra vez repito, yo no sabía que ellos estaban igual, ¿no? Todos eran iguales. Y no por ingenuidad, o en realidad, o bueno, no sé. Es por un lado porque obviamente eran mi familia y los veía como mi familia, ¿no? Y por otro lado porque pues ellos se encargaban también de dar esta apariencia de inocentes, ¿no? Eran lobos con disfraz de oveja, lobos con sarna, en realidad. Y sí, ya sé que hace rato les dije que veía la vida de una forma hermosa y que no sé qué, y sí, o sea, estaba viviendo todo esto lo estaba viviendo al mismo tiempo, ¿no? La violencia en mi hogar, el terror, el peligro que corría, lo que estaba aprendiendo que me maravillaba, que también lo demás que estaba aprendiendo de la carrera también me encantaba. No sé, eran muchas cosas pasando al mismo tiempo. Bueno, entonces
Ah, sí. La cosa fue que ella empezó a defender la violencia de mis padres, ¿no? Empezó a defender la violencia, pues sí, a defenderlos, a excusarlos. Y yo, o sea, como que yo cada vez me hacía más y más chiquita, como, ¿saben qué sentía? O sea, sentía como si eso fuera, o sea, si sus horribles y retorcidas palabras fueran como quebrando mi voluntad. En serio, eso sentía. Y yo le decía, no, está mal, ¿no? O sea, esto está mal, y por esto, y por aquello, y por lo otro. Y ella me decía, allí, o sea, aquí está la manipulación en su máxima expresión, ¿verdad? Ella me decía, es que tú no tienes humildad, ¿no? ¿Quién te crees? Son tus padres, tú no puedes juzgarlos, tú no puedes hablar de ellos, tú tienes que obedecerlos. Y yo, pero están poniendo en riesgo mi vida, pero están poniendo en riesgo mi salud, pero están poniendo en riesgo mi carrera, no todo lo que yo quiero lo están, o sea, mi vida entera se está jugando aquí. Y ella decía, no, no es cierto, tú tienes que ser fuerte, eso es porque tú eres débil. Y así un montón de cosas horribles, ¿no? O me decía, ay, es que esto te está pasando para que es una prueba y que los aceptes, los tienes que aceptar. ¿No? La aceptación. Y es que tú no aceptas porque eres muy orgullosa, porque eres muy egocéntrica, porque no tienes humildad, no te falta humildad, no los comprendes. Y así, pero me empezó a lavar el cerebro y yo estaba, o sea, es que yo ya estaba asustada y aparte con todo lo que estaba pasando y aparte ahora ya me estaba confundiendo y yo no quería, o sea, yo no quería creerle. Y en realidad me negué, o sea, como que mi inconsciente, más bien mi consciente me, o sea, decía, está equivocada, esta persona está equivocada. Pero sus horrorosas ideas, era tanta su horrible insistencia, que esas ideas ya habían como que, pues sí, o sea, como que ya habían logrado, como les digo, quebrar mi voluntad y quebrar, como mermar, no sé, hacer mella, hacer hoyo en mis convicciones. Y así todo lo que me decía, y les digo, me decía, es que si tú te quejas de eso es porque tú eres así. Y yo de, no, yo no voy por la vida maldiciendo a otros, yo no voy por la vida inventándoles, hablando mal de ellos, inventando cosas para hablar mal de ellos. No voy por la vida poniéndoles trampas, metiéndoles el pie. Jamás, nunca lo he hecho, por eso no tolero que me lo hagan a mí. Y ella, no, imposible, imposible. Si te choca, es porque te checa. Y así, o sea, les digo, fue como mermándome, como, sí, dañando la percepción que yo tenía de mí misma, ¿no? Lo que yo sabía de mí misma, las cosas que sí tenía muy claras de mí misma y de cómo deberíamos de ser, solo porque solo como por naturaleza, o sea, olvídense de la moral, olvídense de la religión, de todo lo que se les puede ocurrir, de la espiritualidad, o sea, no sé, es como tener humanidad, como tener la mínima de dignidad humana, pero contigo mismo, es como ser leal a ti mismo, ¿ok? No es para nadie más, es primero para ti, para saber quién eres y no darte asco a ti mismo, ¿no? Amar quién eres, cuidar quién eres, defender lo que eres y por eso mismo no tolerar cosas horribles que tú sabes que no haces. Y la verdad es que no sé por qué, o bueno, es que les digo, yo estaba cada vez, creo que era más, ahora sí para que vean, cada vez estaba más debilitada, ¿verdad? Como más vulnerable, como más frágil, pero porque cada vez me lastimaban más. Entonces, ella me empezó a colgar todas las cosas horribles que eran de ella, de ellos en realidad, ¿no? O sea, como que ella no creía en la bondad, ¿saben? Como que no creía en la pureza, como si ni siquiera la conociera, o sea, como si no conociera la ingenuidad,
la nobleza, todas esas cosas hermosas y bellísimas. Y de verdad era como si ella pues no, parecía que no las conocía. Por ejemplo, me acuerdo que alguna vez yo le platiqué, ¿no? De mi adolescencia y le decía que yo era muy inocente, ¿no? Que yo era muy niña, que no me... Sí, como les decía, parecía que no, pues sí, que no tenía ni idea de esto. Entonces a mí me decía que yo era la que mentía, ¿no? Que era imposible, o sea, que era imposible que eso existiera, ¿no? Por eso me decía que yo era una mentirosa, que claro que no podía ser así. Pero era porque en sus creencias o como ella se había contado la historia, eso era imposible, ¿no? Eso de verdad no existía porque ella no lo había conocido. Entonces, no es porque hubiera, pues sí, no es porque hubiera algo que a ella le hiciera falta o que ella hubiera necesitado vivir o aprender o lo que sea. No, es porque simplemente eso no existía, ¿no? No es como que no era una cualidad que se le había arrebatado o que al parecer nunca había conocido, lo cual es horrible, horrible. Sí, o sea, sé que es muy triste. No se trata solo como de... O sea, esa es la realidad, ¿no? Es horrible, es espantoso y triste. Entonces, no es que fuera una cualidad que ella no había o una característica que ella no había ni siquiera visto, ¿no? Es, es más bien que no existía. Entonces, pues otra vez, o sea, sé que eso debió ser espantoso, ¿no? O sea, en qué entorno creció, o sea, sé más o menos en qué entorno creció por lo que cuentan, pero, o sea, de verdad es como un mundo, ni siquiera es un mundo gris, ni siquiera es un mundo de seres humanos, ¿se dan cuenta? Y no lo digo porque mi mundo haya sido perfecto, claro que no, o sea, para nada muy lejos, ¿no? Muy parecido al de ella en realidad, pero con la gran suerte de que gracias al cielo pude convivir con personas hermosísimas que no, obviamente no venían de mi familia, ¿verdad? Pero sí con los hermosísimos seres humanos que siempre tuve de amigos, que la gran parte de mi vida tuve de amigos. Ok, entonces amigos y amigas, y pues esa gran parte de la diferencia en mi vida, ¿verdad? Y bueno, siempre estaré muy agradecida con todos ellos por eso. Pero bueno, continuando con la historia de terror. ¿Qué más les puedo decir? Sí, también por ejemplo la honestidad. Oye, no, eso era espantoso, se los juro. O sea, ella no me creía, o sea, pues yo de verdad no mentía, carajo, ¿no? Y otra vez, no porque fuera para los demás, era para mí, porque para mentirle a los demás primero te tienes que mentir a ti, y al mentirte a ti te haces daño, y al mentirle a otros tú te empiezas a creer las mentiras, ¿ok? Si te vuelve un vicio y arruinas tu vida, no sirve de nada, no sirve de nada las mentiras, solo te hacen avanzar más lento o peor, te hacen ir por el camino equivocado, ¿vale? Y esto lo aprendí, o sea, esto yo lo aprendí cuando era adolescente, ¿no? Fue una de las cosas, creo, de las primeras cosas que recuerdo haber aprendido, cosas importantes, o muy importantes, ¿no? Acerca de los valores, al menos. Y fue porque yo mentía, yo era mentirosilla. Y aunque era una niña, me empecé a dar cuenta del daño que me estaban haciendo las mentiras, aunque eran mentiras blancas, vamos a decirlo así. No, en realidad no dañaban a nadie. Y hasta eran fantasiosas, la realidad. Y otras muy sencillas, muy X, sin importancia, ¿no? Como simplemente como el hecho de decir que voy a salir con puras amigas, ¿no? Voy a salir con mis amigas y todas son niñas, ¿no? Y había 3 niñas y 4 niños o al revés o lo que fuera, ¿no? O salir con... Sí, o sea, esas eran mis mentiras. Entonces yo empecé a ver, por ejemplo,
como a mi madre, que es ultra hiper mega mitómana, y empecé a verla a ella mentir, y luego yo decía, rayos, no quiero ser así, ¿no? O sea, así es como yo me veo mintiendo. No, o sea, eso no es lo que yo quiero para mí, o sea, yo lo aprendí, ¿vale? Lo saqué de experiencia propia y nadie vino a enseñármelo. Entonces, y esta mujer era como de, no mames, casi me decía, ¿no? No digas mamadas, o sea, ¿cómo que tú no mientes? Eso es imposible, ¿no? La honestidad no existe, güey. Y bueno, ¿no? O sea, otra vez aquí, lo que estaba pasando es que ella se estaba revelando, nada más me estaba mostrando quién diablos era ella. Y por otro lado, la verdad es que yo lo relaciono mucho con problemas mentales, ¿ok? Bueno, obviamente por ella, por mi familia, pero de verdad creo que es un problema mental, es como, son muchas cosas, pero al final acabas como en incongruencia de la realidad con lo que te cuentas a ti, de lo que sientes con lo que te dices a ti, de lo que tu cuerpo está tratando de avisarte, llámale intuición, llámale, no sé, instinto, vibras, llámale simplemente tu sistema nervioso, ¿no? Lo que tu sistema nervioso está tratando de advertirte, tú lo niegas, lo callas y te cuentas otra cosa que nada que ver y acabas en incongruencia, perdón. Y la incongruencia pues te lleva a la enfermedad física y mental, ¿ok? Física o mental o las dos. Entonces, esto es una realidad, ¿vale? Esto es una realidad, ¿sí? O sea, sé que hablo mucho como de valores y así, pero la realidad también es que estos valores muestran tu salud mental, ¿ok? Tu equilibrio, tu autoconocimiento, como tu forma de afrontar la vida de verdad, o sea, de hacerle de verdad frente a lo que eres, a lo que hay, con lo que hay que trabajar, ¿ok? Esto me recuerda a otra de sus locuras, ¿no? Que la aceptación. Que ella hablaba de la aceptación y según estudiaba a un loquito que es muy famoso, no me acuerdo de su nombre, un tipo famosísimo, carajo, entre la gente disque espiritual, ¿no? Ay, no me acuerdo de su nombre, gracias a Dios. Pero se me hacía un completo, o sea, tenía libros y la madre este güey. No, o sea, se me hacía un loco, un charlatán, un mentiroso, un falso, ¿vale? Y precisamente esta locura de la aceptación, lo que ellos decían es que, digamos, en mi caso, ¿no? Si tus papás te violentan, te humillan, te manipulan, te maldicen, te roban, te mienten, te usan, todo eso, es que así los tienes que aceptar. O sea, acéptalos, pero como si es imposible que hagas algo, ¿no? O sea, obviamente yo le pedí ayuda para salirme de mi casa, o eso, sí, algo así le daba a entender. Y ella como que decía, no, porque son tus papás y tú los tienes que aceptar. No, porque así son y así los tienes que amar. Y, o sea, obviamente tienes que aceptarlo, ¿no? O sea, tienes que ver la realidad, lo que les decía, afrontar la realidad, verla de frente, pero eso no quiere decir, güey, que te vas a quedar ahí enfrente, justo que te vas a quedar enfrente de la gentuza, aguantar sus madrazos, sus golpes, sus groserías, su porquería, ser su piñata, su saco de box, su bote de basura emocional y mental. No, o sea, no te puedes mover, te puedes largar, sí te puedes ir al carajo si quieres. Es decir, la aceptación no tiene nada que ver con el conformismo, no tiene nada que ver con la mediocridad, no, con ser mediocre, con ser pasivo, con ser sumiso. No, de Jesús, Cristo, por Dios. O sea, lo usaban esta idea o este concepto, lo que ustedes quieran, concepto, para manipular a la gente y decirle, tienes que ser idiota, ¿no? O sea, tienes que dejarte de los demás, tienes que ser, no sé, vuélvete una estatua, vuélvete un mueble,
¿no? No sientas, ¿no? Velo todo neutro para que no te duela. Más bien es ignora lo que sientes, ¿no? ¿Y qué es eso? Desconéctate de tu cuerpo, desconéctate de tus sueños, olvida tus sueños, olvida tus valores, ¿no? Y acepta la porquería de los demás, que los demás te hagan y te deshagan como quieran. Esta es la mierda que ella vendía, que esta es la mierda que esta gentuza de porquería vendía y sigue vendiendo. ¿Ok? Y les digo, o sea, es pura locura, o sea, todo eso se vuelve locura al final. O sea, es una desconexión entre tu cuerpo y tu razón y tu lógica. Debemos crear congruencia, ¿vale? Debemos prestar atención a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Sí, sí puede ser intuición, sí, sí puede ser vibra si ustedes quieren, pero también es tu sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso está en todo nuestro cuerpo, ¿ok? Los nervios están por todo nuestro cuerpo y están conectados al cerebro. Por eso podemos sentir tal vez dolor en el estómago, dolor de cabeza, no sé, hasta tensión en los hombros, en la espalda, en donde sea. O sea, puedes sentir algo que te está diciendo que algo no anda bien, algo que te está avisando del peligro. Y para que lo sepan, el peligro físico y el peligro emocional, o sea, el cerebro, las partes del cerebro que se activan cuando cuando percibe peligro psicológico o peligro físico, son las mismas, ¿ok? Para el cerebro no hay diferencia. El peligro es peligro y lo siente igual, sean solo palabras o sean acciones, ¿vale? O sea, el cerebro es demasiado, o sea, demasiado increíble, demasiado sensible, pues son puros nervios, o sea, miles y miles y miles de neuronas, o sea, millones, trillones. Sienten, ese es su trabajo, recibir señales, captar los estímulos y enviarlos al cerebro para que sepas qué rayos hacer con ellos, para que sepas cómo actuar, ¿sí? No negarlos, maldición, jamás. O sea, hazle caso a lo que te está avisando tu cuerpo, hazle caso si algo te si algo te repele, aléjate al carajo, no importa que sea el hombre más guapo del mundo, la mujer más bella del mundo, no. Adiós. Sí, para eso sirve, para eso está allí. Y es muy listo, o sea, es la verdadera sabiduría. La sabiduría de verdad está en el cuerpo, se siente, se sabe, ¿ok? Es como si fuera un sabor, ¿ok? O sea, puedes saberlo a ese nivel. ¿Me explico? Puedes como sentirlo, como probarlo, hace cuenta. Por eso, o sea, sabiduría tiene que ver con el sabor también, ¿ok? Con el experimentar y cómo experimentamos con el cuerpo. Y otra vez, es, o sea, yo sé que existen las vibras, claro que creo en eso, lo siento, yo también, ¿no? Las energías, el saber cosas y no saber exactamente por qué las sabes. Pero también gran parte de eso es porque tu cuerpo sabe que algo anda mal. Tu cerebro se da cuenta de que hay incongruencias. ¿De acuerdo? Hay incongruencias entre lo que alguien te está diciendo y lo que está haciendo, lo que intenta hacerte creer y lo que pasó, ¿ok? O sea, lo sabes, por eso te sientes mal, por eso te sientes en peligro. Y hay que hacerle caso a eso, ¿ok? Y sé que ahora lo digo con mucha certeza, pero en ese momento no, pues no me acababan de hacer conexión las neuronas. O sea, ¿por qué no? ¿Saben por qué? Porque yo no lo quería creer. Yo estaba como necesitada de una familia, de una madre, supongo. Y, y por eso no quería verlo. Pero ahora, pues ahora está tan claro. Y algo que me duele mucho, que me cuesta mucho trabajo reconocer es que
todas esas horribles interacciones me hicieron mucho daño. Porque me acabaron sacando más de mi camino. Me acabaron como distrayendo de mi camino, de lo que yo sabía que tenía que hacer. Como de lo que mi corazón me decía que debía de hacer, ¿no? Como de la lealtad a mí misma. Eso fue lo que pasó, o sea, como que se rompió una lealtad conmigo misma. Como con quién era yo, con mis sueños, como con la base, como con la dirección, digamos un poco el mapa, la guía por la que me conducía, ¿no? Por la vida. Que era esto, o sea, el de no tolerar chingaderas de los demás porque yo no las hago, ¿ok? Porque yo tengo una integridad, unas convicciones, yo soy leal a mí misma, yo me quiero a mí, yo por lo tanto, yo me amo a mí, por lo tanto yo me cuido a mí, yo quiero estar en paz conmigo, ¿ok? Y no quiere decir que no haya cometido errores, claro que sí, pero no, no con la intención de ser una basura, de ser humano, o sea, no con la intención deliberada de hacerle daño a otro, ni mucho menos de hacerme daño a mí, ¿ok? O sea, jamás, jamás. Por eso fueron errores, o sea, yo buscaba algo bueno, ingenuamente o tontamente, como le quieran decir, y al final no era así, ¿ok? No salía así. Y bueno, tocaba aprender de eso, ¿no? Pero, o sea, nunca hubo como suciedad en mí, yo le digo suciedad, mugre, ¿no? Esa mugre o esa, pues sí, como esa porquería de, no sé, tener un dolor o un rencor, una tristeza, lo que sea, y ver con quién me desquito, no, jamás. Y pues bueno, esto se alargó mucho. Bueno, otro tema que quiero tocar, bueno, de las cosas extrañas que me decía que también me hicieron muchísimo daño y que creo que no dije en el video anterior, pero bueno, lo voy a decir aquí, es que todas estas ideas locas, ¿saben? Es que era como una secta, ¿se dan cuenta? O son como sectas, ¿no? Que te manipulan, te hacen ser tonto, débil, como, sí, o sea, como que te hacen ser eso, sumiso, ¿no? Alguien que está a la disposición de los demás, no sé, a la merced de los demás, ¿cierto? Y para cosas horribles, obviamente. Entonces otra idea es que tenían justo que, o sea, su intención de esta gentuza es mermar tu voluntad, quebrar tu voluntad, fíjense bien, es que ellos te dicen como que tu vida no está en tus manos, ¿sabes? O sea, como que, o sea, prácticamente te dicen que, o sea, como que te detengas, como que seas pasivo, como como si no tuvieras una identidad propia, ¿ok? Como si abandonas, no sé, o sea, es que son las peores ideas del mundo. O sea, te dicen como que abandona tus sueños, porque, como, o sea, lo que sueñas no importas, porque eres... Ah, sí, te dicen como la estupidez esa es que todos somos uno y entonces como que no tienes derecho a ser diferente, o sea, tienes que ser del montón, ¿no? Como que esto está mal explicado otra vez, lo usan mal, lo enseñan mal. Eh, sí, o sea, te dicen... Ay, ¿saben qué? De eso voy a hablar bien aparte. Pero bueno, como para ya terminar esto, porque ya se alargó bastante. Eh, o sea, lo que ella literalmente me explicaba es que yo tenía como que, o sea, como que dejar de ser tan pro. O sea, esa es la verdad, ¿no? O sea, que yo tenía que detenerme porque pues yo iba por todo en la vida, ¿no? Y
pues sí, o sea, tenía mucha ambición de trabajar, de construir mi propia vida, ¿no? O sea, lo normal, lo que la mayoría quiere. Entonces ella me detenía y me decía, no, no puedes hacer eso, ¿no? O sea, como que buscar eso está mal, porque al final, las cosas pasan solas. Ah, sí, me decía, es que no es bueno esforzarnos. O sea, la gente está tonta por esforzarse y no debería esforzarse. Y yo no, pero entonces, ¿cómo logras cosas? No, es que tienes que dejar que las cosas pasen. O sea, les digo, o sea, todo malinterpretado, ¿verdad? El chiste es ese. O sea, ella me decía explícitamente como que deja de esforzarte porque tu vida como rinde, como que abandónate, ¿no? O sea, eso es en realidad lo que me estaba diciendo, abandónate porque tu vida no está en tus manos y va a haber cosas, o sea, todo va a pasar y tú no lo vas a poder evitar. O sea, todo mal, yo sé, todo horrible. Y pues es que me lo dijo tantas y tantas veces que yo me lo acabé creyendo. O sea, por un lado sí me lo acabé creyendo. O sea, por un lado sí me acabó lavando el cerebro. Les digo, o sea, aunque yo intentara como negarlo racionalmente, como que esas ideas pues sí, hicieron como, o sea, como que se quedaron en mí. No sé cómo diablos lo logró. O sea, bueno, se supone que eso pasa por la repetición, ¿no? Por la intensidad de lo que nos dicen. No sé si es como las cosas se quedan grabadas, ¿no? En el inconsciente. Y pues bueno, supongo que eso fue lo que pasó. Pero sí, y eso, como les decía, me hizo perder como el rumbo. Es que te vuelve como, pues sí, como pesimista. No, no, más bien como apático, ¿sabes? Como de, güey, ¿para qué hago algo si no está en mis manos, ¿no? O sea, ¿para qué me esfuerzo tanto si al final, pues yo no, o sea, como si yo no tuviera poder, exactamente, ¿no? O sea, lo que hizo fue quitarme el poder sobre mi vida y decir, o sea, todo va a pasar por arte de magia, nomás como que pídelo, rézalo y ya va a pasar. Y adivinen qué, sorpresa, no fue así. Entonces, les digo, o sea, como que eso estaba muy en mi inconsciente. Y sobre todo porque yo lo quería negar, o sea, yo quería negarlo, yo quería decir, no, estas son tonterías, de las más grandes tonterías que he escuchado en mi vida, las peores estupideces que he oído, y obviamente no es cierto. Pero, o sea, obviamente no les voy a hacer caso, pero no les digo, o sea, eso estaba como que bien, pues sí, como que se quedó bien metido dentro de mí, bien escondido, ¿no? Porque no lo quería reconocer, o sea, no lo quería admitir, que de verdad me lo había creído y que pues me estaba trayendo consecuencias negativas, muy negativas a la vida, ¿no? Ahora, o sea, como les digo, como en mi forma de ver la vida. Pues sí, o sea, como que me cortó esa chispa, me apagó esa chispa, me apagó un poco esa ambición. Obviamente que no fue lo único, porque les digo, ya de por sí vivía violencia en mi casa y era muy parecido a lo que mi madre me decía, ¿no? O me había dicho toda la vida. Entonces, pues bueno. Ahora un perrito se puso a ladrar aquí. Bueno, creo que ya es momento de señal para que ya termine esto. Y bueno, no quiero... O sea, otra vez como les dije, mi intención con esto es, ahora que ya pude como reconocerlo y dejarlo atrás, o bueno, que estoy en eso, quiero verle como el lado bueno, buscarle el lado bueno. Y es esto, o sea, el saberlo, ¿no? El haberlo vivido y saber en carne propia que todas estas ideas son basura y que lo único que hacen es que te pierdas en la vida y que te pierdas a ti mismo. ¿Ok? Voy a hacer un video también sobre cómo hablan, cómo distorsionan esta otra como idea, enseñanza espiritual de la ley del uno.
¿vale? Yo creo que va a ser el siguiente porque sí es importante. Y bueno, pues aquí les dejo esta información verídica, 100% real, no fake. Les digo, yo también creo en Dios. Yo por supuesto que creo, pues creo en, no sé, en toda la magia, en todo lo hermoso de la vida, ¿no? La magia de la naturaleza. Pues sí, y la verdad es que la magia está en las cosas más simples, en eso, en una persona buena, en un amigo que te da la mano desinteresadamente, ¿no? En conocer el amor y en trabajar por cuidarlo, pues por crear una vida, ¿no? Una vida feliz y todo lo que conlleva eso, que obviamente necesita un montón pues de estabilidad económica, ¿no? Material, eh, aprendizaje, trabajo duro, ¿no? Esfuerzo, disciplina, o sea, necesitas todo eso pues, para poder tener todo lo demás, la parte romántica, ¿cierto? O sea, van de la mano, son las dos cosas, ¿ok? Juntas, van juntas. Y en mi experiencia se empieza por el interior, ¿verdad? Porque si no fuera así, pues la gente que nace sin nada jamás podría lograr pues todo lo que logran, ¿cierto? O sea, las cosas empiezan en una idea y de las ideas pasan a materializarse, ¿ok? Bueno, entonces ya les hablé un montón. Ay, espero que les pueda servir. Si tienen experiencias así que esperaría en Dios que nunca, ¿verdad? No se lo deseo a nadie, pero bueno, sé que esto pasa. Pero bueno, que sepan que, pues que no están solos, que no han sido los únicos, que la realidad es que la manipulación parece ser las mentiras, ¿no? La coerción, el sometimiento parece es como la vieja escuela de pues de este mundo. Entonces, pues no debemos sentirnos culpables si caímos en esto, si crecimos con esto. Y podemos salir de allí, podemos superarlo, se los aseguro. Ok, debemos tener bien identificados pues estos personajes que van por allí con ganas de joder a los demás y ya. ¿Por qué? Pues porque están enojados con sus propias vidas y quieren, por eso no soportan ver a otros lograr pues lo que ellos no pudieron o lograr simplemente sus sueños porque ellos no lograron los suyos. Sí, pero otra vez sin sentirnos culpables porque no es nuestra culpa. Claro que nosotros tenemos responsabilidad sobre lo que nosotros hacemos o permitimos y asimismo el otro, el que hace las porquerías, tiene toda la responsabilidad sobre lo que él hace, ¿ok? Otro facto en la vida, ¿vale? Jamás se les olvide. Bueno, ya ahora sí ya me voy, los dejo. Los quiero. Les mando mucho amor. Honesto. Sale, cuídense, bye.